Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Hagamos ahora, queridos hermanos, una breve reflexión en torno al Evangelio que hemos escuchado de este 21º domingo del tiempo ordinario. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Esta es la pregunta que Jesús realiza a sus discípulos en Cesarea de Filipo. Ellos le responden lo que oyen externamente. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, el gran profeta, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Estos son personajes muy importantes del Antiguo Testamento, como lo sabemos. Sin embargo, hacer referencia a un personaje ya muerto era prácticamente como decir: no le damos tanta importancia a quién es verdaderamente Jesús, porque se queda nada más en el nivel externo. Como cristianos y como discípulos de Jesús tenemos que estar muy atentos de no dar una respuesta externa, de no dejarnos llevar por lo que se dice, sino a partir de una experiencia verdaderamente personal. En este tiempo podemos decir que se ha hablado mucho de Jesús. Por ejemplo, así como sucedió en el inicio del cristianismo, Jesús para muchos resulta nada más como un hombre bueno, como un hombre caritativo, como un personaje importante de la historia, pero nada más hasta ahí. Luego también hay otra idea del Señor Jesús en este tiempo, y es que lo podemos considerar nada más como un hacedor de milagros, el que hace milagros, el que cura, el que hace cosas extraordinarias con la naturaleza. Pero lo podemos dejar nada más así, como un hacedor de milagros, sin que intervenga verdaderamente una respuesta auténtica de nuestra fe. También, por otro lado, puede ser en este tiempo que pensemos que Jesús es el gran ausente. Muchos podrán mencionar en este tiempo eso: ¿dónde está el Señor en este tiempo de sufrimiento? Y podemos pensarlo como alguien lejano, extraño, como alguien que no se interesa del sufrimiento humano. Lo podemos pensar de esa manera. Y también en algún momento podríamos pensar nada más que es un líder de una doctrina o de una ideología. Por eso es que en muchas ocasiones podemos pensar que Jesús sea y se quede nada más como alguien que pone pruebas, que pone disciplinas para poder cumplirlas, que pone preceptos para seguirlos, cuando realmente nosotros sabemos que no se puede quedar nada más como una respuesta externa, la respuesta que nosotros podemos darle al Señor Jesús. Por eso, a continuación, la siguiente pregunta del Señor Jesús, que toca la vida de sus discípulos y que es una pregunta directa,
que hay que darle una sincera respuesta, y es una respuesta importante, personal, una pregunta que ha quedado abierta a lo largo de la historia. Algunos han podido responderle verdaderamente al Señor, como la vida de los santos, pero muchas veces nosotros no le respondemos personalmente. Ahí es entonces cuando podemos recordar esa pregunta del Señor: ¿y para ustedes quién soy yo? Hay una pregunta interior para cada uno: ¿quién es el Señor Jesús para mi vida? ¿Qué significa Jesús para mi existencia? ¿Me ha hecho cambiar verdaderamente el Señor? ¿Me ha hecho un buen ciudadano? ¿Me ha hecho un buen cristiano? ¿Ha realizado Jesús verdaderamente una transformación de mi corazón? ¿Me he dejado transformar por su vida? Hay un canto que dice: es imposible conocerte y no amarte, amarte y no seguirte. Conocerlo, ¿lo conocemos de verdad? ¿O lo conocemos nada más de oídas, de lo que nos han dicho? De una fe que se quedó prácticamente infantil, porque aprendimos algunas cosas de la primera comunión, pero ya no tuvimos más contacto. Y si lo hemos tenido, ha sido muy superficial. Conocerlo y no amarlo. ¿Amamos de verdad al Señor Jesús? ¿Lo amamos sobre todas las cosas? ¿Es el centro de nuestro corazón, de nuestros afectos, de nuestra vida? Dice amarlo y no seguirlo. ¿Lo seguimos de verdad? ¿Toca Él lo esencial de nuestra vida, nuestras decisiones, nuestras opciones, nuestros pensamientos? ¿Está Jesús en el centro de nuestro corazón? ¿Vivimos auténticamente nuestra fe en el Señor Jesús? Para ello hay varios ejemplos, y una de las respuestas tan importantes y tan significativas es la que hoy hemos escuchado, la del apóstol San Pedro, porque Pedro le dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. El Evangelio de San Mateo presenta entonces estas dos realidades. Por un lado, le dice: tú eres el Mesías, porque el Mesías era el Mesías esperado del pueblo de Israel, y el cumplimiento estaba en Jesús. Pero no se queda nada más con el Mesías, sino que le dice: tú eres el Hijo de Dios vivo. Lo reconoce como Dios. Qué importante es, hermano, reconocer al Señor Jesús e identificarnos plenamente con Él como verdadero Dios y como verdadero hombre. Verdadero Dios porque es el Hijo de Dios, porque está resucitado, porque vive en Eucaristía, porque guía a su iglesia, porque es el Señor glorioso. Pero no podemos dejar por un lado también a Jesús, que es verdadero hombre, aquel que vivió entre nosotros, que pasó hambre, que sufrió, que murió efectivamente. A Jesús el Señor, que sintió compasión por la gente. A Jesús que se identificó plenamente con los más necesitados, con los pobres. No podemos dejar por un lado esa figura de Jesús como hombre, de dejar esa identidad del Señor que es verdadero hombre, porque eso nos hace recapacitar también que tenemos un ejemplo verdadero de vida, que es el Señor Jesús. Y por eso Él dice, alaba la respuesta del apóstol: esto no te lo ha revelado ni la sangre ni la carne, sino mi Padre que está en los cielos, porque la fe es un don de Dios. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Tú eres Pedro. Esa colocación del nombre de Pedro, que es una roca, tiene dos dimensiones. Una es, la roca es el fundamento, es una identidad que significa el fundamento, pero también la roca tiene una misión. ¿Cuál es la misión de Pedro? Porque comprendiendo la misión del apóstol San Pedro, comprendemos la misión del Papa, de los papas que ha habido en la historia de la Iglesia, y especialmente hoy para nosotros, del Papa Francisco, cabeza visible de la Iglesia, quien asegura la comunión de toda la Iglesia católica, quien predica el Evangelio con la auténtica y verdadera interpretación, el que perdona los pecados, como lo hacen también los obispos y los sacerdotes.
el que preside a sus hermanos en la fe y en la caridad. Y con esto quiero decir, queridos hermanos, que los católicos, los verdaderos y auténticos católicos, que vivimos la fe en Jesucristo como el apóstol, somos aquellos que reconocemos en la persona del Papa Francisco, en este tiempo, nuestro Papa, al apóstol, a la cabeza de la Iglesia, a quien debemos escuchar, a quien debemos atender verdaderamente. ¿Les ha llegado, me parece, alguna reflexión de alguna monja, o no sabemos realmente si es religiosa o no? Pero ella dice, no escuchen al Papa Francisco. Y hoy hemos escuchado nosotros el fundamento, por qué tenemos que dejarnos guiar por la cabeza visible de la Iglesia, la cabeza de los apóstoles, que es el Santo Padre. Hermanos, nosotros como cristianos, como católicos, estamos invitados primero a responderle personalmente a Jesús y luego a vivir la comunión con la Santa Madre Iglesia, la Iglesia fundada por Jesús, como lo dice en esta hermosa lectura sobre edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Te daré las llaves, que es el signo de la autoridad, a quien nosotros también aceptamos. Que Jesús nos ayude, que este domingo sea para nosotros la ocasión de reafirmar nuestra fe, que nos quede de verdad en nuestra conciencia y en nuestra pregunta interiormente, ¿qué significa Jesús para mi vida? El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y que les acompañe siempre. Amén.